Hechos capítulo 16. Esta es la tercera parte de un mensaje que le hemos titulado Filipos, modelo y primicia. Hoy vamos a tocar el cuarto punto de esta enseñanza, muy importante y al hilo de lo que estamos viviendo. Pero hermano, cierra tus ojitos, vamos a aquietar el alma, el corazón. Reconoce que el Señor está en este lugar, que Cristo se mueve, que Él toca, Él habla, Él salva. En fin, es el que hace la obra. Pon tus ojos en Jesús. Él no está muerto, no está en una cruz, por eso no tenemos ningún crucifijo. Aquí con Él, una imagen de Él clavado, porque nosotros no lo vemos así. Lo bajaron de aquella cruz, lo pusieron en una tumba y resucitó al tercer día. La tumba no sabemos ni dónde está vacía. Y Jesús está sentado, reinando a la diestra del Padre. Venció a la muerte. Él vive. Él es la resurrección y la vida. Él volverá a la tierra por los suyos muy pronto. Y nos ha enviado al Espíritu Santo, el Espíritu de Él, la tercera persona de la Trinidad, para que nos enseñe todas las cosas. Él dijo, no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, os enviaré al Consolador, estará en ustedes, estará con vosotros, estará en vosotros. Gracias Espíritu Santo, dile gracias al Espíritu Santo, gracias por vivir en mí, por estar en mí, por fortalecerme, por darme fe, por enseñarme, por hablarme. Gracias Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Abrimos tu palabra, Señor, con mucha reverencia, con mucha expectación y te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Haciendo un poquito de memoria, recordarán que hemos visto en Filipos toda una inspiración para nosotros. La región de Macedonia era un nuevo continente, el continente europeo. Y el Señor llevó allí a Pablo y a su compañía apostólica para predicar el Evangelio y hacer una obra maravillosa. De hecho, la principal ciudad de Macedonia, que era Filipos, muchos creyeron y se levantó una iglesia sana y muy amada por el apóstol Pablo, la iglesia de los filipenses. Hemos visto que aquí Dios ha dejado un modelo para nosotros que también somos de Europa. Es una primicia de lo que el Señor hizo, no solo en Macedonia, pero como digo, en este nuevo continente. Y creo que mucho de esto es lo mismo que quiere hacer el Señor también en este tiempo. Hasta hoy, hasta este día, hemos estudiado tres cosas. Número uno, diga, el gobierno de Dios. Es tan importante. Quisimos ir, dice, pasaron por la región de Frigia, verso 6, y Galacia,
habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra. ¿Quién mandaba? El Espíritu Santo. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Quién mandaba? ¿Quién gobernaba? El Espíritu Santo. Entonces, versículo 10, Pablo tuvo una visión. Dice que vio a un varón macedonio diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Entendieron perfectamente que el Señor, la puerta que abría era en Macedonia, y la obra que hicieron fue respaldada por Dios, fue muy eficaz. Eso es uno de los puntos. El segundo punto es que dice que el varón macedonio les dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ellos, hemos leído ahora mismo en el verso 10, quedaron persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. O sea, ellos tenían muy claro que la única forma o la mejor forma, la única forma en la que a ellos Dios les había llamado a obrar dentro de su apostolado, la mejor forma de ayudar a esta región de Macedonia y a la ciudad de Filipos era anunciando el Evangelio, llevando el mensaje de la salvación, hablando acerca de Cristo Jesús. Y el Señor también a nosotros nos hablaba de cómo estamos en la tierra aún. El Señor no nos ha llevado al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos que anunciar el Evangelio. Es la mejor ayuda que podemos dar a nuestra sociedad, a los pueblos, aldeas, ciudades donde Dios nos ha puesto. Hay muchos que dicen: pasa hasta aquí, ayúdanos. A lo mejor no lo saben, pero con su vida triste, con su rostro decaído, por su enfermedad, por su vacío, por su necesidad, están mandándonos un mensaje. Solamente tenemos que tener oídos para oír y ojos para ver cómo está el mundo a nuestro alrededor. El mundo está diciendo: ayúdanos. Hay un gemir de muchas almas que se están perdiendo, que van al infierno, que viven una vida que no es vida, porque es una vida sin Dios, sin Cristo. Y entonces nosotros estamos ¿para qué? Para ayudarles a conocer al Creador, al Salvador, al Dios de la vida con mayúsculas. ¿De qué manera podemos pasar, acercarnos a la vida y ayudarles? Dándoles testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, hablándoles el mensaje de Dios. Y de nuevo, les repito y les recuerdo que no es algo que pueda descansar esta responsabilidad sobre unos líderes, unos profesionales del púlpito, unos medios de comunicación o determinados ministerios. Id y haced discípulos. Esta gran comisión y este envío es a toda la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos el llamado de ayudar a que las personas sean salvas, a que conozcan a Cristo como el Salvador. ¿Puede darme un amén? En la reunión última que hablamos de este mensaje, tocábamos el punto de que no solamente podemos hablar, predicar, gobernados por el Espíritu Santo, llevar a cabo esta gran comisión, sino que necesitamos hacerlo en el poder de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo, con demostración del Espíritu y de poder, de una manera sobrenatural. Y si leemos de nuevo en Hechos 16, vamos a ver que allí una endemoniada, literalmente en griego dice que tenía un espíritu pitón, un espíritu de adivinación. De ahí vienen las pitonisas. Y esta muchacha que adivinaba el futuro a la gente y que por cierto también decía: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Pablo dio la orden y quedó libre, recobró el sano juicio, porque tenemos autoridad, tenemos poder de Dios. ¿No es cierto? Después están en la cárcel y cantando himnos, orando y cantando al Señor. El Señor mandó un terremoto y quedaron libres, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas
Dios estaba testificando juntamente con ellos. Había un respaldo en el ministerio de los apóstoles y en lo que vemos en el libro de los Hechos. Un respaldo tremendo de Dios. Cuando yo, al poco de convertirme, había leído en los Hechos y tenía inquietud por las cosas del Espíritu, pregunté sobre estos milagros. Intentaron matar mi fe en una forma inconsciente. Claro, el que lo hacía, no le culpo, pero me enseñaban que los milagros ya no son para este tiempo, que en este tiempo solamente tenemos que apelar a la conciencia de los hombres y hablarles un mensaje intelectual, pero que los milagros, tal y como vemos en la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, acabaron precisamente con los apóstoles. Pero yo veo una iglesia que andaba en el poder de Dios. Yo veo un Felipe que no era apóstol, que era un simple diácono y haciendo milagros extraordinarios. Yo veo un Esteban que tampoco era apóstol, era otro diácono, otro siervo que estaba allí sirviendo las mesas y Dios haciendo a través de él sanidades, prodigios, libertando a los cautivos. Y ves, si estudias la Biblia y la historia de la iglesia, que Dios es el mismo Dios de señales, que Dios es el mismo Dios de poder y de milagros desde el principio y lo será hasta el fin. Él no ha cambiado. Jesucristo es todopoderoso. Lo que ha cambiado en nuestra fe, lo que ha cambiado en nuestra forma de entregarnos al Evangelio, lo que ha cambiado en nuestro compromiso quizás con estas verdades, pero declaramos que aquí en España el Señor se está moviendo ya y se va a mover cada vez con más fuerza, con poder y con autoridad, con milagros y con sanidades, con portentos y con maravillas, entre otras cosas para ayudar a que la gente vea que no somos palabreros, que servimos al Dios del cielo, al Dios verdadero. Y mucha de la incredulidad que hay se vaya. Lo que pasa es que hay mucha incredulidad también dentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude a creer como niños, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero decíamos que esta gente tenía un respaldo de Dios porque eran hombres de santidad. Diga conmigo santidad. Porque eran hombres de oración. Diga conmigo oración. Porque eran hombres entregados. Diga conmigo entrega. Porque eran hombres dispuestos a pagar el precio. Diga conmigo sacrificio. En fin, Dios encontró lo que necesitaba para poder manifestarse. Y así también, ese es el reto que tenemos nosotros en este tiempo, mis amados. Ahora vamos al penúltimo de los puntos. Quiero que leamos en el versículo 13. Hoy solo vamos a tocar este punto, el número 4, y para otro día cerramos. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia, literalmente dice, cuando ella y su casa se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Ahora, vamos a pasar a la conversión del carcelero. ¿Recuerdan lo que sucedió, el terremoto? Leamos en el 25, como a medianoche Pablo y Silas, que habían sido encarcelados, oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar, el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro
y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Bueno, antes de entrar en el punto, les recuerdo que esta escena es muy dramática. El hombre se iba a quitar la vida porque, además de ser un soldado, un carcelero, pues era un soldado romano de carácter de hierro y que estaba dispuesto a quitarse así la vida. Es necesario que entienda que los carceleros respondían por la vida de los presos. Y él dice: si se han escapado todos los de la cárcel, ¿qué es lo que me pueden hacer? A lo mejor no solamente me van a ejecutar, sino que sufra algún tipo de castigo. Y él, en su desesperación, no veía nada. Obviamente dentro de la cárcel todo estaba en oscuridad, pero desde adentro de la cárcel sí podían ver lo que él estaba haciendo. Desenvainó, desenfundó su espada y cuando se la iba a clamar, Pablo gritó: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Para mí el milagro más grande no es el terremoto, es que los presos no se hayan escapado. O sea, el Señor fue poderoso para abrirles la puerta de la cárcel, pero atarles a la prisión en sus conciencias, en su alma. Algo sobrenatural estaba sucediendo en aquella prisión. Probablemente los presos empezaron a sentir algo especial. La presencia de Dios se instaló en aquel lugar tan tétrico. Benjamín viene de la cárcel, no parece un lugar muy saludable o con muchas ganas de estar allí, ¿verdad? Y eso que la cárcel de Campos del Río es más nueva, la de Sangonera, es un sitio que es una pena, ¿verdad?, el estar allí. Y pues imagínense las cárceles de este tiempo, pero la presencia de Dios se instaló en aquel lugar cuando Silas y Pablo cantaban y oraban a gran voz porque los presos los oían. Y después vino el terremoto y quedaron, de alguna manera quedaron sobrecogidos. Se daban cuenta de que algo del cielo estaba sucediendo en ese lugar. Estaban paralizados, nadie huyó. Y Pablo dijo: no te hagan ningún mal. Salieron para afuera y la reacción del carcelero es muy interesante porque se tira a los pies de ellos y les dice: señores, estoy seguro de que el carcelero ya había oído de Pablo y Silas, ya sabía por qué estaban allí encarcelados, lo que el demonio había estado diciendo por la pitonisa: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Y cómo la muchacha había sido liberada se hizo notorio en Filipos, y probablemente el carcelero, él había oído que ellos venían predicando acerca de la salvación, acerca de un Señor llamado Cristo Jesús. Así que les habla con todo respeto: señores. O sea, allí dos presos que estaban en la cárcel más profunda, atados con grillos, y después de haber recibido azote con vara. Los judíos cuando azotaban daban 39, había un límite, pero cuando los romanos daban con vara no había límite. Dice que le dieron muchos azotes con vara, no sabemos cuántos, y allí estaban como escoria del mundo. Y el carcelero, un hombre rudo, seguro que los había tratado así, como criminales. Pero ahora hay un cambio y la autoridad de Dios se establece allí, de manera que el carcelero se tira a los pies de ellos y dice: señores, les habla con todo el respeto: señores, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y entonces responde esta frase que se ha convertido en una frase lema para nosotros en la iglesia: cree en el Señor,
cree en el Kyrios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dicho sea de paso, el que uno crea, la salvación es personal. El que uno crea no implica la salvación de toda tu casa. Más bien, lo que está diciendo Pablo es que así como tú crees, la palabra de Dios puede penetrar en tu hogar y que también puedan creer otros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Después, más adelante, en el hogar, les habló Pablo a la familia del carcelero más detenido, con más comprensión, la palabra, el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación. Y fíjense de nuevo, toda la familia es bautizada. Ahora, de lo que yo quiero hablar en esta mañana es acerca de la unidad de la familia, la cohesión de la familia. Tanto en el caso de Lidia me llama la atención que enseguida es bautizada Lidia y toda la casa de Lidia. Y ahora, en el caso del carcelero, 3/4 de lo mismo. Cree en el Señor Jesucristo él y con él cree toda la casa y todos se bautizan en aquella noche. O sea, estaba la familia muy unida y cuando entra por la autoridad Lidia o por la autoridad el carcelero, de quien no sabemos el nombre, la palabra de Dios rápidamente, esa palabra, ¡pum!, se extiende y llega al resto de miembros de la casa, que cuando ven el ejemplo del cabeza, entonces se dan cuenta de que esto es serio, esto es digno de escuchar, y se paran y todos creen en el Señor y como familia se bautizan, se entregan. No es un ejemplo aislado. En el Nuevo Testamento tenemos otros casos de gente que uno creyó y la familia lo tuvo como un paria, lo expulsó, pero tenemos muchos casos de casas enteras, la casa de Estefanas, la casa de Onésimo, casas enteras que abrazan la palabra de Dios y le sirven al Señor, familias que juntas se bautizan y no solamente eso, sino que la casa, el hogar, el lugar físico se convierte en iglesia, porque saben que en el primer siglo muchas de las iglesias se reunían en casas y eran casas y iglesia. ¿Y por qué? Porque toda la familia, a veces incluso familias nobles se habían convertido, hasta los sirvientes, hasta los criados se habían convertido también a Cristo Jesús. Y la conversión en este tiempo no era una moda, no era superficial. En estos días, el César permitía que la gente practicase cualquier religión. Roma había conquistado otras naciones y Roma, una de las cosas que hacía es que absorbía de la cultura de los diferentes pueblos, enriquecía de alguna forma la suya, aunque siempre predominara la cultura romana. Así que el César no les impedía que siguieran practicando su religión, siempre y cuando, esto es muy interesante, reconocieran al César como Dios, como el Señor, como Kyrios. ¿Me está entendiendo? Si alguien tenía pues una fe en el sol o en la luna o en adorar algún tipo de ídolo diferente al de los romanos o venerar a sus ancestros, está bien, siempre y cuando tú confieses que el César es Dios o un Dios, un Señor, un Kyrios. ¿Qué pasaba con los cristianos? ¿Por qué los cristianos sufren esa persecución tan fuerte? Porque un cristiano verdadero no podía confesar que el César era Dios. No podían seguir a Cristo y confesar que el César era el Señor. No podían doblar la rodilla ante Jesús y ante el César. ¿Cuál era la confesión de esta iglesia del principio? Jesús es el Kyrios, Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Y la acusación principal era precisamente que negaban al César. Estos, incluso en el caso de Pablo y Silas, estos están alborotando la ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito aceptar. Probablemente el punto radicaba en esto, en que los que se convertían ya no doblaban la rodilla delante
de ningún rey humano, quiero decir, de ningún dios humano, de ningún ídolo humano, sino que se entregaban a Cristo como el único Dios verdadero y como el único Señor. Es el reto también de este tiempo. Satanás no tiene ningún problema de que tú seas cristiano si doblas la rodilla ante el pecado, ante los ídolos de este tiempo. Si tú también, sí, adoro a María y adoro a Jesús. Sí, el Crislam. Yo creo en Jesús, pero también creo en Mahoma. Y hay esa amalgama. Hermano, si tú sigues a Cristo, tienes que creerle con todo lo que enseña Él y tienes que ser solamente adorador de Cristo Jesús como el Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, el que se convirtiera toda una familia era un paso muy importante. A lo mejor al carcelero le podía costar el trabajo, la integridad física o de sus hijos, de sus miembros. ¿Recuerdan la casa de Cornelio, otro centurión? Cuando Cornelio recibe a Pedro, hermano, allí no solamente creyeron, sino que se derramó el Espíritu Santo sobre todos. Ahora, ¿por qué eso pasaba con tanta facilidad? Usted puede ser muy espiritual y decir, la gracia de Dios, sí. Pero también está este factor, que en este tiempo la familia estaba estructurada, estaba muy enlazada. Habían relaciones fuertes y también honra hacia las autoridades. Si entraba la palabra por los padres, si entraba la palabra por el hombre de la casa, eso ya era de mucho peso para los hijos, de mucho peso para la esposa. Y la familia, al estar unida, compartían este tipo de experiencias. ¿Cuál es el problema de hoy? Precisamente que la casa está desestructurada, que la familia está rota, que no hay honra hacia las autoridades. Entonces, lo que se vive a veces en la casa, puede estar a leguas de distancia de lo que está viviendo otro. Los puentes de comunicación no son tan sólidos como hace 2000 años. De manera que este punto que estamos tratando es fundamental. Dios tiene que restaurar la unidad de la familia y Dios tiene que ministrar a la casa para que le sirvamos como casa, para que también hayan familias enteras que vamos en pos de Cristo y le adoramos y le servimos. Y el Señor se ha propuesto restaurar muchos hogares. Ayer tuvimos una boda, una renovación de pacto, mejor dicho. Probablemente Carlos y Norma no estarían casados, no estarían como están hoy, si no hubiese llegado el reino a sus vidas. Estoy seguro que es el caso también de Josué y Ruth. A lo mejor estarían ya destruidos y su hogar roto si no llega a venir Jesucristo como el Rey de sus corazones y de sus vidas. Cuando el Señor llega a una familia, empieza a unir, empieza a traer orden, empieza a traer honra, restaura la vida del hogar, la unidad de la casa. Y la bendición entonces es más fácil que se extienda entre los miembros de la casa. Quizás toma más tiempo, indudablemente, que en este momento de la historia. Pero es también lo que quiere hacer el Señor. Me llama la atención que aquí hay dos tipos de familia que pueden representar a muchas casas de hoy en día. Por una parte tenemos Lidia. ¿Dónde está el esposo de Lidia? La mayoría de los comentaristas piensan que era viuda, pero que tenía su casa, que tenía criados, ella era empresaria, era vendedora de telas de púrpura y a lo mejor tenía hijos y ya criados y tenía, quién sabe, criados. El caso es que cuando ella cree y hospeda a los apóstoles, se bautiza a ella y también todos los suyos. Familias monoparentales. Hoy en día tenemos igual mujeres que han sido abandonadas por el esposo o que están divorciadas o que están viudas, madres solteras, padres solteros. Está tan deteriorada la familia. Los que venimos a Cristo muchas veces venimos golpeados por la vida y encontramos así
casas donde tristemente no hay un matrimonio llevando la carga del hogar, sino que está uno al frente y a veces una al frente, es la mujer. Pero Dios puede obrar igualmente y hacer maravillas en tu casa, querida madre soltera, querida mujer que estás tirando del carro tú sola. El Señor va a venir a ser tu complemento, tu ayuda, tu esposo y quiere obrar en tu familia. Amén. También Lidia era extranjera. Amén. Apláudale al Señor. Claro que sí. Amén. Aleluya. Venía de Tiatira. Tiatira estaba lejos. Era una mujer extranjera. Hoy en día en España y en casi toda Europa convivimos gente de la tierra y gente extranjera. Y el Señor no hace acepción de personas. Yo alabo a Dios que, por ejemplo, al estar hoy aquí, yo no me considero diferente a mis hermanos de Bolivia, de Ecuador, de Colombia y de tantos otros países. De hecho, a ustedes les ha tocado venir para acá. Hoy en día hay muchos españoles que han tenido que ir para allá o que han tenido que ir para otras naciones. El mundo es cada vez más global y nosotros tenemos que abandonar muchos de nuestros prejuicios y entender que el reino está por encima de la patria y de las culturas y de las nacionalidades de aquí. Tenemos una misma nacionalidad, somos ciudadanos del reino de Dios y somos de la patria del cielo. Amén, hermanos. Lo otro es secundario, es accesorio de la identidad. Vamos a hablar en el próximo mensaje un poco más detenidamente. Así que la familia de Lidia, una familia monoparental, probablemente una familia de gente extranjera, de gente inmigrante, pero que había logrado prosperar en la tierra. Y del otro lado, una familia mucho más estricta, una familia romana, donde el que cree es el cabeza, el carcelero, que no estaba solo. De hecho, dice que, versículo 29, entonces él pidió luz y se precipitó adentro. El carcelero no estaba solo. Alguien le acercó la luz. Alguien le ayudó a lavarle los pies, a lavarle las heridas a los apóstoles. Alguien preparó una cena. Él estaba con su esposa, él estaba con sus hijos. Probablemente tenía sirvientes a su lado. Y también toda esta casa, una casa podemos decir más normal, con ambos cónyuges, pero que la palabra penetra por el cabeza y hace una obra en una sola noche. Tremendo. O sea, un impacto de Dios. Lo que vivió el padre es como que todos los hijos y la esposa fueron testigos del terremoto, fueron testigos de que casi se suicida, fueron testigos de que los presos no se habían escapado, de que todos estaban allí y compartieron la vivencia, compartieron una misma experiencia. Hoy en día, ¿cómo hace el Señor las cosas? Bueno, cuando el Señor salva a la esposa o al esposo, tiene que comenzar a trabajar en la vida de ese individuo. A veces son los hijos, un hijo, pero a través de él es la puerta para la familia, para el hogar. Y tiene que comenzar a trabajar en ese que ha dado el paso de creer en el Señor Jesús, para que se vea el cambio de verdad, para que se vea el milagro que Dios ha hecho en él. Pero, y sobre todo cuando se trata de el hombre o la mujer, lo que veo que es como una tónica, que el hombre comienza a ser un hombre no machista, sino comienza a ser un hombre cortés, amable, amante, que cuida de su mujer. O sea, Dios en el contexto de su reino nos reeduca. Dentro de la conversión está cómo somos en la familia, cómo somos en casa, como esposos y esposas, como padres y madres, como hijos. Cómo somos ahí donde la gente que más nos conoce nos está viendo todo el tiempo. Porque de nada sirve una conversión de puertas para afuera. Son con los de nuestra casa. El Señor le dijo al endemoniado: ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Se salva uno en la casa y tiene que decirles al resto de la familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Pero si no se ve, si no hay una evidencia, en vez de ser la puerta, eres el tropiezo. En vez de ser una ayuda, eres un estorbo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando una mujer, por ejemplo, se convierte de veras?
y comienza a ser una esposa que honra a su marido, que tiene sabiduría, que ahora no se le va el temperamento, sino que domina su carácter, no se le van los estribos y es más paciente, es mejor madre, es más sabia para administrar las finanzas. Dice, mujeres, ganadlo sin palabra alguna, que vean vuestra conducta en sabiduría, vuestra conducta con un espíritu tierno, amable. Esa mujer puede ser la puerta, no solo para darles testimonio con la palabra de Dios, sino para que se vuelva a unir la familia, para que se ponga en orden la casa, para que haya una restauración dentro del hogar. Cuando el hogar está unido, hermanos. Miren, les voy a poner un ejemplo que a veces he comentado con los jóvenes, de una estudiante japonesa o oriental, dejémoslo ahí, que llegó a los Estados Unidos a una universidad cristiana. Entonces, claro, ella no era convertida ni sabía mucho de Jesús. Y le comenzaron a testificar y le hablaban de Jesús y no tenían éxito. Entre ellos decían, oye, qué dura que es y no hay forma de que entregue su vida a Cristo. Hasta que por fin una compañera de esta estudiante la pudo ganar para Cristo. Y se entregó al Señor y comenzó a ir a la iglesia. Así que un día le dijeron los demás a esta jovencita, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue el secreto para que pudieses tocar esta vida, para que pudieses ganar para Cristo a esta compañera? Y dijo esta joven, muy sencillo, vosotros le hablabais y le hablabais y le hablabais, yo hice un puente. Yo hice un puente. Tuve una relación de amistad, una relación genuina, donde ella me conoció, yo la conocí, yo la escuchaba, ella me escuchaba, y a través de ese puente pude llevarle el amor de Dios. En el hogar, ¿no les parece que muchas veces en vez de vivir en un solo territorio parece que hay islas? Por aquí están los padres, por aquí están los hijos. A veces ni siquiera están unidos los padres, los cónyuges están uno por un lado y otro por el otro lado. Hay islas. Y se convive en una forma muy práctica, pero falta ese puente, ese compartir de corazón a corazón, ese ser hogar. Como aquí dice en el versículo 34, llevándolos, y me gusta mucho, llevándolos a su hogar. Había un hogar. No solo una casa, había un hogar. Hermanos, en España, esto es tremendo. 2 de cada 3 matrimonios se divorcian. 1 sobrevive. Y deberíamos de analizar cómo está el matrimonio que sobrevive. Si malvive o verdaderamente es un matrimonio que está disfrutando de ser uno, de ser una buena pareja. Hay 10,000 divorcios cada mes. Hay 10,000 abortos cada mes. Más de 300 divorcios y más de 300 abortos diariamente. Son cifras de cómo está la familia en este tiempo. ¿No les parece que el pecado ha hecho mucho más difícil que cuadros como estos que hemos leído de Lidia y del carcelero se repitan? ¿No les parece que Satanás se ha encargado de destruir la familia y eso es una buena estrategia para que el evangelio no se propague? Y todo lo contrario, la obra del Señor es restaurar el hogar, restaurar la familia. Así va a ser mucho más fácil que hayan puentes a través de los cuales el amor de Dios, la palabra de Dios y la salvación se corra, se extienda por toda la familia. Dicho sea de paso, públicamente quiero dar gracias a Dios porque mis padres no me abortaron. Sí, porque mi madre quedó embarazada antes de casarse. Y eran días que yo nací en el 78, recién salido de la dictadura. Mi abuelo de un lado policía, el del otro lado
militar. Ya se pueden imaginar la mentalidad. Y mis padres, 2 jóvenes que estaban con unos proyectos de estudios, con unos proyectos de vida, tenían la opción de abortarme. Era mucho más fácil, de hecho. Y decidieron casarse, mi madre de rosa y embarazadita, llevando la medida de vergüenza, sobre todo en los clichés y en la mentalidad de aquel entonces. Pero si no hubiesen tomado esa decisión, si no me hubieran amado desde el vientre, hoy yo no estaría aquí, ni estarían mis hijos. Y pobre de mi mujer. Si hay alguna persona que me escucha, sé valiente, no abortes. Pareja, no toméis esa decisión. Un hijo nunca está de más. Un hijo es una bendición de Dios. El Señor va a ayudarte a que lo puedas criar. Amén. A que lo podamos sacar hacia adelante. Aleluya. En estos casos, como antes les he dicho, había una honra hacia Lidia como mamá, como la que estaba al frente de la casa, hacia el carcelero. Había una honra. Lo que venía por la puerta venía con peso. Y hoy en día, ¿qué series pueden ver nuestros hijos? ¿Han visto las series que ponen? Tanto de dibujos animados como de personajes de carne y hueso. Los padres son payasos. Los padres son iguales que los hijos. Son colegas. A veces son los hijos los que educan a los padres. ¿Creen que esas series están ahí por casualidad? ¿No están vendiendo un nuevo formato de familia? Donde se socavan principios importantes como el de la honra, como el lugar que tienen que ocupar los progenitores. Violencia machista. ¿Cuántas políticas? Y sigue habiendo víctimas cada año. Un chorro de mujeres que mueren a manos de sus maridos. Padres que maltratan a sus hijos. Hijos que maltratan a sus padres. ¿Sabían que Murcia está a la cabeza de denuncias de padres maltratados por los hijos? Estoy diciéndoles cosas que son realidades de la familia, cómo está hoy en día. Encabezamos las listas de Europa de abandono escolar. Cada vez dicen los expertos que los jóvenes tienen menos fe en el amor verdadero. Quiero decir, en que para un hombre hay una mujer y para una mujer hay un hombre. No lo creen ya. ¿Cómo lo van a creer si lo que ven es que 2 de cada 3 matrimonios se divorcian? Si lo que ven es que hay familias que son un terreno de guerra, un lugar de donde se quieren escapar y no son felices dentro de esa familia. Muchos jóvenes, ¿qué es lo que piensan? Que te puede ir bien por un tiempo con alguien y quizás después con otra persona, que no hay tal cosa como un hombre para una mujer y una mujer para un hombre que estén juntos para siempre. No tienen ya esa fe. Los científicos dicen, ¿cómo puede ser que cada vez estamos en un tiempo donde hay más igualdad, donde hay más feminismo y los jóvenes siguen siendo súper machistas? Y triunfan películas que venden un estereotipo machista, libros y películas. ¿No les parece una contradicción? ¿Qué me dice de la corrupción sexual? La pornografía está destruyendo matrimonios. ¿Saben que los jóvenes acceden cada vez más jóvenes a las prostitutas para tener su primera relación sexual? A veces son los padres los que llevan a los hijos o los tíos diciendo, te voy a hacer un hombre. Libertinaje. Deshonra y descuido con los mayores, con los abuelos. Ahora le doy la vuelta a la tortilla. En los días de crisis, qué curioso que los abuelos hay que hacerles un monumento. Porque hay muchos hogares que están comiendo por la pensión de papá y de mamá de los abuelos. Que pueden ir a trabajar, dado que no pueden pagar una guardería, pueden trabajar porque el abuelo y la abuela cuidan
de los nietecitos. O sea, se han quitado ayudas a nivel social y de nuevo se demuestra que la fortaleza está en la familia. Que podemos seguir adelante si tenemos una familia fuerte y una familia unida. Pero hoy en día, ¿cuántos que en vez de devolver gratitud y cuidar a ese viejito con Alzheimer, a esa mamá que ya está con sus achaques, empezamos a decir, a ver a qué institución la puedo mandar? Es un estorbo, me corta mi carrera profesional. Las nuevas parejas no se casan, no quieren hacer un compromiso de cara al futuro. ¿Saben que la fuerza educadora más fuerte está en el hogar? Y sin embargo, ¿cuántos hay que dejan a sus hijos que los eduque la televisión? La Play 4 o 5, ya no sé por cuál van. El móvil. La nana virtual. O el centro educativo. Que les enseñen. Ya está, para enseñarles ya está. No, tú eres, escúchame papá, mamá, tú eres la responsable ante Dios de la educación de tu hijo. De lo que ve, de qué se alimenta. Está comprobado que hay una ventana que le llaman, creo que le llaman 414. Corríjame si alguien lo sabe con más precisión. Es la ventana 414, la ventana de edad donde más fácil uno puede conocer a Jesús como el Salvador. Entre los 4 y los 14 años, la mayoría de personas y de siervos y siervas de Dios ilustres conocieron al Señor entre los 4 y los 14. Es un tiempo fundamental. Pero muchas veces el padre está ausente, la madre está ausente y aún nosotros como cristianos se nos pasan esos años y no hemos cuidado de manera responsable a nuestros hijos. Les hemos dejado que les influya más los medios de comunicación que nuestros propios principios. ¿Me está escuchando alguien esta mañana? Cuando es el tiempo clave para que el Señor les toque. En estos días decía yo, la semana pasada que estaba en Águilas, que el Señor está haciendo milagros con nuestros niños. Y yo veo que no es simplemente que Dios es Jehová Rafa, es sanador. Hay un propósito detrás, es que quiere sellar sus vidas. En estos días contábamos cómo el hijo de Benjamín daban testimonio, creo que fue el domingo pasado que daban testimonio, cómo el hijo de Benjamín, el Señor le sanó de unos quistes en sus huesos de camino a hacerle un escáner. Tocándole la mamá antes y de camino a hacer un escáner. Cuando le ponen en la mesa no le encuentran y le hacen una ecografía, no le encuentran y le sana, quién sabe, cuando lo acostaron sobre esa cama fría para hacerle el escáner, el Señor dijo, ahora, ¿ustedes creen que mañana a Josué le va a venir alguien a decir, Dios no existe? Si yo he visto el poder de Dios. No sé si saben que mi hijo Rubén, que le encantan los animales, hace una semanita el Señor le sanó de su alergia a los pelos de perro y de gato. ¿Ustedes saben cómo salió mi hijo del médico? ¡Papá! Este es el día más grande de mi vida. Ya puedo tocar y llegó a casa y mi hermano tiene un perro, empezó ahí. Antes nosotros, Rubén, deja el perro, que luego te pones malísimo. Le daban unas crisis de tos y ahí ahora está él. Hermano, que tengo que decir, no toques, no, que te chupe el perro. Mañana él tendrá que enfrentarse con las ideas ateas. Él ha visto ya el poder de Dios en su propia vida. Por eso, Padre, en cada ocasión ora por tu hijo, declara sanidad, provoca un milagro. Pídele al Señor que haga algo que selle la vida de tu hijo, para que ellos cuenten las maravillas de Dios. ¡Aleluya! Amén. Así que en una sociedad moderna donde en muchos países los niños y los jóvenes tienen de todo y más educación que nunca y más la sociedad del bienestar, sin embargo, los psiquiatras hacen sus congresos para estudiar por qué hay cada vez más depresión en adultos, pero también en niños y en jóvenes. ¿Por qué hay cada vez más ansiedad? ¿Por qué?
la primera causa en España de muerte no natural es el suicidio. Más que los accidentes de tráfico. ¿Cuántas personas están quitándose la vida? ¿Cuántos jóvenes y adolescentes lo han intentado o lo han logrado? Esta es la realidad, esta es la radiografía. Por eso le digo a todos los padres que vayamos al retiro que tenemos el 19 de marzo. Uno de los graves problemas de este tiempo en la familia es que no hay modelo masculino. Tenemos que recuperar nuestro lugar como líderes en nuestra propia familia, como sacerdotes en el hogar, claro, a la par con nuestra esposa, pero tus hijos. ¿Quieres que tus hijos no acaben dudando de su identidad sexual? Sé tú un modelo para ellos. Hay un momento cuando los hijos tienen que afirmar su masculinidad y solo conocen a la mamá, han estado en su vientre, han mamado su leche, están unidos a ella. Es la relación más fuerte. Necesitan descubrir que son hombres. ¿Cómo? Con un modelo masculino. Pero si no está ahí papá, si no está un modelo, son carne de cañón. Ya está la primera puerta abierta para que les venga confusión en cuanto a su identidad sexual y el día de mañana el peligro de convertirse en homosexuales o gays o lesbianas. Porque hay un momento que tienen que mirar y decir, ¿qué soy yo? Soy un hombre como mi padre. O si no está papá, como mi abuelo. O si eres madre soltera, procura que tu hijo tenga esas referencias y pueda afirmarse como hombre. O sea, tenemos que ocupar nuestro lugar. ¿Me está escuchando algún varón? Y probablemente Dios nos va a hablar de eso en el retiro y de otras muchas cosas, porque hermanos, reconozcámoslo, venimos a Cristo, pero venimos mal formados, o venimos con una maleta, o venimos con un montón de historias. Se nos va la vida y no hemos podido tener una familia como Dios manda, nunca mejor dicho. Estamos a tiempo de reaccionar, estamos a tiempo de cuidar el hogar, de ser una familia unida y bendecida que se pueda reproducir en otras familias. Entonces la estrategia de Dios es restaurar el hogar, porque así puede la bendición extenderse a todos los miembros de la casa. El propósito de Dios es quizás empezar con uno o con dos, pero empezar. Llega el reino y llega el orden, llega el reino y llega la luz. Se puede cumplir lo que dijo el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero es tan fácil que seas salvo tú e incluso ayudes a que sean salvos otros y que se pierda tu casa. Porque hay que volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a sus hijos, del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Este es el reto que tenemos, mis hermanos. Y esto es parte de la estrategia de Dios, ministrarnos a la realidad de nuestra casa, de nuestro hogar. Que Dios nos ayude. ¿Se lo pedimos juntos? Padre, te doy las gracias, Señor. Póngase en pie conmigo. Padre, te doy las gracias. Fortalece nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a cuidar a nuestros hijos. Ayúdanos a cuidar nuestros matrimonios. Tantos ataques, Señor, que vienen. Mentiras. Presentándonos el divorcio como la opción legítima, como la opción fácil. Ataques directos como la pornografía. En una forma a los hombres, en otra forma a las mujeres. Es tan fácil dejarnos llevar por la corriente que cuando nos vengamos a dar cuenta nuestros hijos hayan pasado esa edad crítica para tener un encuentro contigo, Señor, y luego sea mucho más difícil.
Que despierte tu iglesia, Señor. Queremos vivir el reino en casa. Que nuestras casas sean tu hogar, donde está tu presencia, donde estás tú reinando allí. Podamos decir, nuestra casa es casa de Dios, nuestra casa es embajada del cielo. Ay, Señor, perdónanos, ayúdanos, Señor. Que vengan los hijos a Cristo, las mujeres que están inconversas, tócalas, Señor. Que los maridos que están duros, Señor, se arrepientan. Necesitamos tu poder sobrenatural, pero también hacer nosotros nuestra parte. Da sabiduría. Espíritu Santo, da sabiduría, da valentía, da fuerza, da denuedo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y que podamos marcar una diferencia, Señor. Que podamos ser bendecidos para bendecir. Como le dijiste a Abraham, será bendición a todas las familias de la tierra. Y Señor, es así. Una familia puede alcanzar a otra familia. En Filipos así comenzó tu obra, con 2 casas, con 2 hogares, con 2 familias muy diferentes, pero donde había una buena base. Por eso te pedimos que lo hagas también en estos días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén.